hoy vamos a hablar sobre algo tan precioso como es el milagro de la semilla. Es tan interesante, hermanos. Ya sabéis, algunos que me conocen saben que a mí me encanta las semillas, me encanta plantar, voy metiendo semilla en todo cuanto es lugar. Así soy yo, ¿no? Bueno, no sé si es una virtud, un defecto, el Señor tendrá que verlo, ¿no? Pero cómo es interesante el poder que hay dentro de una semilla, la vida que se produce dentro de una semilla. Hace muchísimos años estaba en Galicia y como a mí me gustan las plantas, yo encargué a mi suegra en aquel momento que cuando ella venía, yo dije, mira, trae esto, por lo menos una semilla de este árbol, que es un árbol típico de la región de donde ella es, de donde era mi madre, una araucaria muy bonita, y que hace un árbol precioso. Y bueno, ella trajo 1 kilo. Y normalmente son unos piñones que se comen y son súper ricos. Así que mi esposa cocinó los piñones, fuimos a comer. Yo dije, no dejaste ninguna semilla. Tras mi decepción, que esto no había dejado ninguna semilla, comimos, estaba súper rico, pero digo, bueno, cositas no las puedo plantar. Pasaron muchos meses, muchos meses. Y un día estábamos limpiando y aún usábamos aquellas bombonas naranja, que es muy conocido en nuestra tierra. Y mi esposa dijo así, mueve la bombona para que yo limpie abajo. Y yo la moví. Y cuando la moví y ella fue a limpiar, estaba una semilla de esta araucaria, estuvo brotando ya con raíces. La llevé, hoy es un árbol muy grande, ¿eh? Estoy en casa de unos hermanos allí. El poder de una semilla, el contenido de la vida. Voy a comenzar con un texto en el Salmo 126, versículos 5 a 6, que nos dice así. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es un texto precioso, podríamos hablar mucho de él, pero lo que quiero enfatizar hoy, porque vamos a hablar en Marcos, es que sembrar es un arduo trabajo. Y el que siembra sabe que no es fácil, que las cosas no vienen así. Hay mucho trabajo que hacer, pero cuando produce, trae consigo un inigualable resultado. Y Marcos 4, 1 a 2 dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía su doctrina. Interesante ese texto, ese comienzo. Ahí estaba el Señor Jesús, rodeado, como hemos visto la semana pasada, de gentes en aquel momento en la casa que no podían más. Ahora Él está sobre una barca a un nivel un poco más elevado para que la gente le pueda escuchar. Jesús en ese pasaje parece iniciar una nueva etapa. Él siempre iba a las sinagogas, siempre estuvo en las sinagogas, pero vimos lo que pasó en el domingo pasado en la sinagoga donde estuvo, cómo los escribas le blasfemaron al Señor, y ahora Él está en medio de una multitud en el mar de Galilea, hablando y iniciando una nueva etapa. Comienza a enseñar ya no en la sinagoga, sino en la orilla del lago. Nos parece ver ahora que nuestro Señor se vuelve a la multitud de hombres y mujeres corrientes del pueblo con el fin de sembrar la palabra. Esta nueva etapa requería un método nuevo. Y el nuevo método que Él eligió consistía en hablarle a la gente por parábolas. Parábola quiere decir literalmente algo que se pone al lado de algo. Es decir, una comparación, usando algo real de nuestra vida para comparar con lo que se quiere enseñar. Es una historia terrenal con un sentido celestial. ¿Por qué Jesús eligió este método?
Y hay algunas razones. Primero, Jesús eligió este método para que la gente lo escuchara. La mejor manera de despertar el interés de la gente es contarle historias. Jesús en aquel momento lo sabía. Hoy se ha perdido mucho de esto. Pero cuando yo era niño que iba a visitar a mis tíos y a mi abuela, teníamos la costumbre de sentar alrededor de un fogón de estos de leña. Y ellos contaban sus historias y nadie quería ir a dormirse. Podían reñirnos, podían lo que sea, nos escondíamos incluso para escuchar lo que ellos estaban contando de las historias. Cuando Jesús usaba el método parabólico de enseñanza, estaba usando un método al que los judíos ya estaban muy acostumbrados y podían entender estupendamente. Muy bien. Cuando Jesús usó el método parabólico de enseñanza, estaba haciendo concretas las ideas abstractas o espirituales. Y por último, la gran virtud de la parábola, y esa es la gran virtud que tiene una parábola, es que te obliga a la persona a pensar por sí misma. Y eso me encanta de Jesús, porque yo siempre digo que el acto más humano e intelectual que podamos hacer es conocer a Dios y tener una nueva vida con Él. Así que te obliga a pensar, a decidir, a hablar del asunto. Obliga a todo el mundo a hacer su propia deducción, y descubrir la verdad por sí solo. Pero en ese capítulo vamos a comenzar con un problema, que nos encontramos con una de las mayores dificultades aquí de interpretación en el Nuevo Testamento. Una palabra y un comentario que nos va a hacer pensar. En Marcos capítulo 4, versículos 10 a 12, dice así: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Ya veremos qué es la palabra del sembrador. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ese texto tiene tela y muchas horas gastadas en estudios de muchos de los siervos y siervas de Dios para poder entenderlo tal como lo que es realmente que el Señor quiere decir. Mucha oración también. Si entendemos a este pasaje, si lo tomamos en el sentido que parece tener, no siempre lo que parece es lo que es. Dice que Jesús enseñaba por parábolas a propósito para ocultarles el significado a las personas corrientes. Si tú lo tomas así, sin pensar un poquito, vas a deducir eso. Él predicaba en parábolas porque no quería que nadie se salvara. Pero es una mentira tan grande y una contradicción tan enorme. El Hijo de Dios hecho hombre, el Verbo encarnado aquí, esto ahora va a esconder la verdad siendo Él la propia verdad. No tenía nada que ver con eso. Jesús usaba parábolas no para tapar el significado y ocultar la verdad, sino para permitirle a su audiencia recibirla o recibir la enseñanza y entenderla, entender el concepto. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, y diciendo hombre aquí, diremos todos los seres humanos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad del Padre. En 1 de Timoteo nos habla el apóstol Pablo, capítulo 2, versículos 3 a 4. Su voluntad no es contradictoria. Entonces, ¿cómo entender esto? Probablemente Jesús dijo en un sentido casi que irónico, tratando de que todos nosotros podamos iluminar nuestras mentes para comprender la verdad de Dios. Porque lo que Jesús estaba viendo en aquel momento, en muchos ojos, él veía una torpe incomprensión. Veía personas cargadas de perjuicios.
ensordecidas por sus propios deseos, siempre buscando la superficialidad y demasiado perezosas para pensar. Muchas veces es así el ser humano. Muchas veces alguien nos dice algo y allá vamos todos, ¿no? Y allá se comenta todo. Y allá se cree todo lo que nos dice sin a veces pensar qué es realmente lo profundo. Es por esto que Jesús le habla a sus discípulos y le recuerda al profeta Isaías, porque esas palabras fueron sacadas literalmente del profeta Isaías en el capítulo 6:9, que los hermanos pueden leer en casa. Cuando Dios va a decir a Isaías que él va a predicar, que él es el quien Dios ha enviado, Isaías dice, heme aquí, envíame a mí, ¿os acordáis? Pero que la gente estará más dura que una piedra y no le escucharán. Y parece hasta cuando ves eso, que el Dios mismo les ha taponado los ojos. Dios no tapa ningún ojo ni ningún oído, ¿eh? Pero parece por la dureza del corazón de la gente. Entonces casi podíamos entender que lo que Jesús dijo fue así. Dijo que cuando Él llegaba con el mensaje de Dios al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Dios en su tiempo, la gente era tan torpe para entenderlo que se hubiera pensado que Dios les había cerrado la mente en lugar de abrírsela. Así se sentía Él. Jesús hablando, demostrando, tenemos un ejemplo claro de domingo pasado. Y los escribas, hombres de mente, diciendo y blasfemando que él hacía milagros por causa de que estaba liado y tenía planes juntos con Satanás. Ceguera tremenda. Cuando Jesús dijo aquello, no lo dijo con ira, ni con irritación o amargura o desesperación. Lo decía con el anhelo ardiente de un amor frustrado, con el dolor punzante de un hombre que quería hacer un regalo estupendo, pero que su pueblo estaba y era ciego y no quería aceptar. La dureza de mente afecta la percepción de la verdad, muchas veces teniendo un efecto contrario a lo que se espera, y es totalmente un rechazo. Mirad, una vez Jesús llegó a Jerusalén y dice así en Mateo 23:37, lloró en ese momento: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo las alas y no quisisteis? ¿Cuántas veces Dios intenta, revela y somos torpes? Basta para escucharle o para pensar en lo que Él nos ha dicho. Así es el ser humano, quiere todo instantáneo, ¿no? Y entonces toma Nescafé, que no es café. El apóstol Pablo dice así: si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales, y aquí nos va a revelar algo muy importante, el Dios de este siglo, y se refiere literalmente al enemigo, a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mirad, hermanos, Dios no ciega, a ningún ser humano, ni oculta nunca la verdad, sino que nosotros como seres humanos somos tan amantes de la oscuridad, tan torpes a veces en el entendimiento, que parece a veces no tener sentido ni siquiera para Dios el tratar de penetrar el telón de acero de nuestra perezosa incomprensión, de nuestra falta de parar para pensar y meditar en lo que Dios nos está diciendo. Juan nos va a decir lo siguiente: esta es la condenación,
que la luz vino al mundo. Claro que vino. Y los hombres, los seres humanos, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso me recuerda mucho a Adán y Eva escondidos, ¿no? Qué torpes. Hombre, ellos que tenían una cercanía con Dios, que se salían a pasear brazo a brazo, mano a mano, se pudiera decir así, con el Señor, se van a esconder ahora para que Dios no les vea. Mira, hermanos, que Dios nos libre de escuchar su palabra de esta forma. Esta es una tremenda llamada de atención para que nosotros podamos estar atentos a lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir y nos quiere revelar. La parábola decía lo siguiente: oíd, y comienza por ahí, oíd, escuchar, ¿no? Creo que en español cuando decimos escuchar tiene más sentido, porque oír todo el mundo oye, pero escuchar tiene otro sentido en España. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo el Señor: el que tiene que para oír, oiga. El primer aspecto que saco de ese texto es la importancia de escuchar. Escuchad con atención. Y el Señor dice, oíd, no está diciendo así, si queréis, si estáis con la cabeza fría, si estáis descansados, pensad en, no, eso da una orden. Oíd, es nuestra obligación. Por algo fuimos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. No obstante, cuando tú miras al ser humano hoy, tú vas a descubrir que somos tan contradictorios. Nos los cargamos todo, ¿eh? Cada día menos especies hay en este mundo por la contaminación, por la explotación. Y quien dice eso va a decir tantas otras cosas, ¿no? Pero nos juzgamos los seres más sabios del universo. Queremos ir a la luna y conquistar el espacio. Pero nos cargamos la tierra que tenemos y las personas con quien convivimos. Qué interesante eso, ¿no? Qué contradictorio. Oíd, escuchad, poner atención. Jesús llama a la multitud a que le escuche. No solo es una invitación, como hemos dicho, sino un mandato. Una atención que nos lleva a sopesar palabra por palabra y a entenderlas. Solo esta única palabra ya me hace pensar, antes mismo de la parábola. ¿Cuánto estás tú escuchando a Dios? ¿Cuál fue la última vez que escuchaste a Dios? Estoy entendiendo lo que me dice. ¿Qué me dice Dios? ¿Le hago caso a Dios en lo que he comprendido con respecto a su perfecta voluntad? Estoy atento a sus señales, las señales que me muestra. Entonces Yahvé dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. ¿Y sabe lo que han dicho? Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Dijo más Yahvé a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo duro de molleja, dura cerviz. Hermanos, ¿cómo era posible que aquel pueblo que había visto las 10 plagas, que había visto Dios abrir el mar, por un momento, 40 días fue más que suficiente para que ellos comenzaran a despotricar por todos los lados? Incluso hicieron becerro de oro y olvidar
Dios, nuestro Señor, que había salvado y había hecho cosas tremendas. Y decir, los dioses del Egipto son nuestros dioses. Ellos fueron los que nos sacaron. Menuda blasfemia. Blasfemar es muy interesante pensar en eso. Porque a veces con nuestra vida, con nuestras acciones, blasfemamos lo que Dios nos ha enseñado y ha dicho. Nos olvidamos muy pronto de quién es Él, de lo que Él hace y que Él no cambia, es la roca de los siglos. Pero nosotros andamos por ahí como las ramas que lleva el viento a cualquier lado y a cualquier camino. Nunca hacemos nada, nunca producimos nada y aún por encima criticamos a todos. Imaginaros, así somos. Es una radiografía muy interesante del ser humano. No acuso a nadie, yo me pongo ahí también. Pero hay que pensar. Cuánta blasfemia. Y Dios tiene que hablar con Moisés. Ahora dice, Dios dice así, la expresión bíblica, ¿no? Tu pueblo. Ahora, era el pueblo de Dios, ¿no? Pero Dios dice a Moisés, es tu pueblo, mira lo que está haciendo. No es en vano que Moisés viene con aquellas tablas y el hombre más manso de la tierra coge aquellas tablas y dice, no puede entender todo eso. Después lo tuvo que volver a hacerlas, ¿no? Y ahora él mismo a escribirlas. Pero qué duro es cuando enseñas y hablas y hablas y hablas y uno no quiere entender. A veces resistir a Dios y al Espíritu Santo es algo mucho más simple de lo que uno espera. Aun cuando Dios, en un abrir y cerrar de ojos, si pudiéramos decir así, nos fulminaría a todos, ¿cierto? Entonces, la segunda cosa que veo en esta parábola, después de escuchar con atención, es que allí estaba el maestro de maestros, enseñando con toda maestría. Nadie va a enseñar mejor nunca ni jamás que nuestro Señor Jesucristo. Era la palabra hecha carne, era el verbo encarnado presente allí, Dios hecho hombre. Estaba allí delante de aquella gente en aquella barca, hablándoles por parábola de la mejor manera para que ellos pudieran entender el mejor método en aquel momento, para que ellos pudieran entender. Pongan atención, dice otra versión, la de la Nueva Versión Internacional. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos. Al crecer, lo ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga, añadió Jesús. Partiendo de algo tan comprensible para aquel pueblo como era la agricultura, era un pueblo ganadero y agricultor, sabía muy bien. El maestro de maestros quiere enseñarles grandes verdades espirituales. Alguien me dijo justamente ayer, enseñar es eficiente cuando se hace no solo con la teoría, sino con la visión y el toque. Es así. Un sembrador que sale a sembrar. Diferentes tipos de lugares en la tierra que recibe la semilla, sus efectos y resultados, y el poder de la semilla. Pastor de antaño, William Temple, anglicano, dice así: Jesús enseñó a la gente a ver la obra de Dios en lo regular y en lo normal, en la salida del sol y en la caída de la lluvia y en el crecimiento de una planta. Profundas lecciones en una historia tan cercana a ellos. En Mateo 4, versículo 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si no entendéis algo tan obvio, es como yo observo, ¿no? y traduzco, ¿cómo se pondrá a entender todas las demás enseñanzas? En el capítulo 4, versículos 13 a 20, Jesús les dijo, ¿no sabéis esta parábola?
¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tenían raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Algunas cosas que me hace pensar aquí. Primero, el sembrador es aquel que siembra la semilla. Evidente, no hay mucho esfuerzo para verlo. La semilla se plantaba o sembraba a mano en aquel tiempo. Los agricultores iban por el terreno lanzando puñados de semillas que sacaban de unos sacos grandes que llevaban colgados a los hombros. Aquí en esta parábola, el sembrador es el Verbo encarnado, es el Señor Jesús. Él está plantando la semilla. No había lugar para error o confusión. El que creó todos los cielos y por Él y para Él todas las cosas fueron creadas. ¿Cómo no nos va a entender y no va a poder hablarnos de una manera clara y que no podamos entenderlo? Él estaba aquí enseñando a aquella multitud. La semilla, nos dice Lucas en el capítulo 8:11, Él nos va a añadir este detalle. La semilla es la palabra de Dios. Esta pues la parábola, no, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11. La palabra de Dios, con su palabra creó el mundo, ¿no? ¿Sí o no? Y Juan nos va a decir, y esa palabra era la luz de los hombres, y esa palabra se hizo carne. ¿Sí estaba? Él era la palabra viviente. No sé, ni falta hablar, pero hablaba y enseñaba, porque él usaba todos los medios de una enseñanza perfecta donde pudiéramos entender. La tierra endurecida de los caminos son los que no permiten que la palabra penetre en su mente. Son aquellos que están tan endurecidos por las cosas de esta vida, por los errores y el pecado que hay en su vida, que no hay manera, que no quieren entender la palabra, aun cuando tú la digas por activa, por pasiva, como sea. Los que no meditan en la palabra, ni de día ni de noche, o día y de noche, como nos dice Salmo 1, tienen una mente endurecida, impenetrable. Aparece aquí, en esa figura y en esa parábola, el enemigo, porque el enemigo es muy astuto. Y cuando yo endurezco y la semilla me queda aquí y no entra, el enemigo la primera cosa que hace es distraernos. Y se lleva la semilla. Y nos olvidamos. Es como un ave rapaz. Rápidamente quita de la mente endurecida y perezosa la oportunidad de que la palabra cobre sentido, de que tenga significado. Qué interesante es eso. Y cómo el Señor nos lleva a entender, bueno, ¿será que yo tengo una mente tan endurecida? A veces, hermanos, aún entre los creyentes, hay personas que llevan 50 años en la iglesia y están siempre igual. Nunca han cambiado. Siempre es la misma cosa.
Y eso, tengo que decir, es un desafío para cualquier pastor, porque lo es también para Dios. Dios no va a hacer un agujero ahí y te va a meter la palabra. La tierra llena de piedras, ¿no? Llena, o pedregales, ¿no? Son aquellos que reciben la palabra, pero de una forma superficial, sin buscar un sentido más profundo, sin tener un corazón. Y me acordé cuando estaba preparando, como el de María. ¿Os acordáis, María y Marta? Marta estaba muy afanada aquel día, ¿verdad? Hacía y que hacía y que hacía. Pero María dijo, yo me siento a los pies de Jesús y yo quiero entender todo lo que me está diciendo. Y Marta se pone, ¿no? Y dice, Señor, a ver, manda a esa mujer levantar ahí, ayudarme. No, 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 Marta, estás muy afanada. Ella ha elegido la mejor parte. Ella quiere entender. Ella quiere profundizar. Ella quiere aprender. Dice el Señor explicando para nosotros que en la primera dificultad o adversidad tropiezan porque la palabra que han recibido tan alegremente no tiene profundidad. Hermanos, hay algo que el Señor nos ha dicho hace mucho tiempo. En este mundo hay muchas aflicciones. Si tú no tienes raíces sólidas en la palabra, en algún momento puedes dejar de creer, puedes salir corriendo, puedes negar. Dígase de sus discípulos, ¿no? Todos allí juntitos con el Señor, vieron milagros, vieron cosas. Dios mío, hasta el impuesto salió de la boca de un pescado, ¿sí o no? Pero en la hora de la verdad, si te veo no te conozco. Eso fue lo que hizo Pedro y todos los demás salieron volando. Con Juan quizás fue el más valiente de todos ellos. Pero qué interesante que a veces tenemos la palabra, es nuestro tesoro, pero no profundizamos. Y la raíz es muy pequeñita. Y el primer sol, rayo de sol que viene, la quema y acaba con nuestra esperanza. La tierra llena de espinos y malas semillas son los que tienen el corazón ocupado y afanado, lleno de preocupación y ansiedades, lleno de propósitos y metas de este mundo. Y hermanos, yo me atrevo a decir hoy que muchas veces nosotros estamos tan llenos de basura que esta basura ahoga la palabra. Y por eso estamos temblando. Por eso hay tantos creyentes corriendo a los psicólogos por todos los lados, o a los pastores o a las consejerías. Por eso a veces vamos de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque hay tanta ansiedad en nuestro corazón y nos hemos olvidado tanto de la palabra que cualquier soplo del enemigo nos tumba. ¿Mm? Pero eso es muy humano. Allí está David, ¿no? Un adolescente, viendo a su ejército. ¡Qué vergüenza! Todo el mundo acobardado delante de Goliat. Mucha apariencia. El diablo siempre trabaja con apariencia. Y todo el mundo ahí temblando. Hasta el rey, ¿no? Saúl, que no era un hombre tan pequeño así, ¿eh? Y David dice, y cuando va delante del gigante, ningún incircunciso va a vencer al ejército de Dios. Y hoy yo vengo a buscar tu cabeza. Imagina, hasta Goliat se rió del Goliat, ¿no? Dijo, yo no soy un perro para que me venga aquí. Pero él en nombre de Dios lo mató y cortó su cabeza con la propia espada de Goliat. ¿Por qué? Porque David era profundo en Dios. No era superhombre. No era un hombre que no pecó. Están expuestos sus pecados. Pero era un hombre que amaba a Dios y tenía un corazón unido al Señor. Quería, profundizaba. Una mente tremendamente contaminada y ahogada por el pensamiento del mundo. Tenemos que ser sabios hasta lo que nosotros tragamos mentalmente.
debemos saber qué es lo que hacemos con eso. Y por último, la tierra fértil. La tierra que está preparada, es blanda, es aquel que considera con respeto, con sinceridad, atención lo que Dios nos dice. Es aquel que desarrolla una sensibilidad hacia la sinceridad y el privilegio de recibir la palabra de Dios. Estos, pasando por el proceso de crecimiento, llegan a la madurez y producen frutos. Y es lo que Dios espera de mí y de ti. Que realmente profundicemos, que no seamos religiosos, que no estemos siempre en la superficialidad, que no estemos siempre llevados por cualquier tipo de corriente, que la moda no nos influya al punto de deshonrar a nuestro Dios, que nuestra riqueza no esté ahí nuestro corazón a punto de ser injusto delante de Dios y de una sociedad que sufre. Tantas cosas que Dios nos dice y nos lleva al pensamiento, a la profundidad, a lo más humano que tenemos, que es poder pensar y saber y entender con claridad lo que Dios quiere y ha querido revelarnos y no llenarnos de cosas de este mundo. Hermanos, a veces estamos tan ocupados con las cosas de este mundo y nos olvidamos que mañana nos vamos. Y todo lo que hemos trabajado para este mundo aquí se queda. Y además es malgastado a veces, incluso por los hijos. ¿Valió la pena? Entonces, yendo hacia una conclusión, ¿qué tipo de suelo eres? Bueno, pensar, ¿soy un suelo endurecido? ¿Soy un suelo lleno de piedras? ¿No tengo profundidad? ¿Soy un suelo que está lleno de semillas malignas que no me dejan ni respirar? ¿O soy buena tierra, donde la palabra encuentra ahínco y puede profundizar? El autor de Hebreos nos va a decir así: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Muy interesante. Dios trae la lluvia, Dios trae la bendición, Dios trae el cuidado. Dios es el agricultor, si pensamos en la parábola de la viña. Jesús es el tronco, la mejor cepa, la pura. Y nosotros somos las ramas. Y lo más natural es que las ramas que están en Él fructifiquen. Y a la mejor uva, porque Jesús no anda con medias tintas, ¿verdad? El vino que bebieron en la boda era el mejor que aquellos seres humanos habían bebido nunca. Y se lo fueron a decir. ¿Sí? Es importante permitir que la palabra de Dios trabaje en mí. Necesito prepararme para que la palabra de Dios tenga cabida en mí y pueda vivirla y experimentarla. Necesito labrar mi corazón para no permitir que las semillas malas tengan en él el poder de ahogarlo con raíces de amargura. Mi vida vale mucho más que está amargado. El valor de mi vida, el fruto del Espíritu de Dios dentro de mí, tiene un destino mucho más profundo e importante que ser quemado por Satanás. Efesios capítulo 2:10, con ese texto quiero terminar. Porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
somos como la higuera llena de fruto. No como la higuera que no produció, porque esta fue maldecida. La vida sin fruto acaba siendo maldecida por sí sola. Pero como hijos, como creyentes, como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos un fin mucho mayor que vivir en un palacio de oro. Aquí no tiene sentido. Tú traes consigo la semilla de la salvación y a veces una sola palabra regada por la profundidad y la instrumentalidad del Espíritu de Dios puede ser suficiente para que alguien acepte a Cristo y tenga vida eterna. ¿No es egoísmo guardar todo eso? ¿O despreciarlo? ¿O no profundizar en él? Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Si la sal fuera insípida, no va a servir nada más que ser hollada por los hombres. Pero si ella tiene su sabor, cambia el sabor de la vida. Cambia completamente la historia de la vida. Dios nos llamó para que podamos ser palabras vivas en un tiempo donde hay un desierto de la palabra de Dios todos los lugares. Nadie quiere escuchar. ¿Por qué? ¿Ya pensaste alguna vez por qué? Nuestra cabezonería a veces causa el efecto contrario. La gente dice, yo para ser como esta vecina que es creyente o aquel vecino que dice ser creyente y que hace lo que hace, yo prefiero vivir mi vida sin Dios y sin nadie, porque lo que ella hace tiene nombre. A veces la gente blasfema el nombre de Dios por causa de su pueblo y por su pereza en pensar, en meditar y en permitir que esta palabra crezca, tenga fruto y cambie, no solo nuestra vida, pero nuestro entorno. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias por tu presencia. Permítenos, Señor, frente a esta parábola tan bonita, queremos ser tierra fértil. Señor, saca todas las piedras, ayúdanos a sacarlas. Señor, toda semilla indebida, Señor, ayúdanos a purificar. Porque nosotros queremos ser un pueblo fuerte en ti, que vive, que sabe por qué cree, que sabe por qué te sirve. Señor, que sabe mucho más profundo y no vale, Señor, el que estamos contigo solamente para ser libres del infierno. La verdad es que no tiene sentido eso, Señor. Es mayor sentido que hay en esta vida. Es que nuestros ojos te puedan contemplar, que nuestros oídos te puedan escuchar, que nuestra boca pueda ser tu boca, que nuestro abrazo pueda ser el tuyo. El Espíritu